El primer caso que vamos a analizar es la forma en la que se van a sintetizar los ácidos biliares, sus cuestiones estructurales y sobre todo pues su función a nivel biológico. Entonces, bueno, los ácidos biliares en este caso surgen precisamente para resolver una problemática desde el punto de vista del metabolismo que a diferencia, por ejemplo, del resto de las moléculas de lípidos, como por ejemplo los triglicéridos o los ácidos grasos, mencionábamos que la forma de degradarlos pues era irlos rompiendo a través de mecanismos, por ejemplo, como la betaoxidación o formar, por ejemplo, intermediarios que luego se pudieran convertir en sustratos o fuente de carbono o que participen como intermediarios en ciclo de Krebs, gluconeogénesis, etcétera, etcétera, etcétera. Y de esa manera transformarlos para que sean aprovechables y por ende pues también en algunas situaciones pues eliminarse. El colesterol, por la naturaleza de la molécula y su complejidad estructural, no vamos a tener una ruta de aprovechamiento energético, ni tampoco una forma de catabolizarse pues tan sencilla como esa, ¿sí? En este caso no lo podemos metabolizar a elementos más sencillos o productos como el CO2 o el agua, cosa que sí podemos hacer con ácidos grasos y triglicéridos. Y en este caso, pues la solución que me da mi organismo es formar sales y ácidos biliares, ¿sí? Estos ácidos y sales biliares los vamos a expulsar o excretar a través de la bilis, ¿sí? La bilis es una mezcla, es una sustancia que se compone por muchos pigmentos biliares, como por ejemplo la bilirrubina, por ejemplo estos ácidos biliares, algunas enzimas, productos de excreción, que finalmente se van almacenando en la vesícula biliar y la vesícula biliar pues es como un desagüe, por así decirlo, donde tenemos conductos biliares que van a dar precisamente al intestino delgado, a la porción del duodeno, no solamente pues para degradarse, sino que en este caso pues vamos a ver que los ácidos biliares tienen una función importante en la digestión de las grasas, pero de ahí en fuera todo lo demás que ya no se va a necesitar, por ejemplo, algunos fármacos como lo hemos visto en la clase de farmacología, pues se metabolizan en el hígado y se van a excretar precisamente por vía biliar y de ahí todo eso se va directamente a heces fecales y se excreta pues a través de esta vía, ¿sale? Entonces los ácidos biliares pues son derivados esteroideos, precisamente se caracterizan por poseer naturaleza anfipática, es decir, como ya habíamos visto también, el colesterol pues es una molécula cíclica que no permite como la torsión o la rotación de sus elementos y por ende se queda así de una forma planar. En este caso, los grupos OH quedan orientados hacia una de las caras del colesterol o del núcleo esteroideo, pues propiamente dicho, y la otra cara queda con pues propiedades solamente lipofóbicas. Los OH, pues sabemos que pueden interactuar con puentes de hidrógeno y interactuar pues con grupos polares. Entonces, de esa manera, lo que nos ayudan, en este caso los ácidos biliares, ya lo habíamos platicado, en digestión de lípidos, es que nos hacen la función de emulsionar o emulsificar los lípidos que precisamente vienen de los alimentos que nosotros ingerimos. Por lo tanto, van a facilitar la digestión y la absorción de las grasas, donde en este caso, pues forman una interfase acuosa para que la lipasa producida por el páncreas entonces pueda ejercer su efecto hidrolítico para romper entonces las cadenas de ácidos grasos que están en los triglicéridos y por ende poder absorberse, ¿sí? Entonces los ácidos biliares se van a producir directamente en el hígado, se van almacenando en vesícula biliar y luego se van a liberar por el duodeno a través de los conductos biliares, bueno, del conducto biliar y en este caso suele hacerse este mecanismo porque también está bastante regulado, sobre todo porque los ácidos biliares son también citotóxicos, o sea, no se puede quedar tanto tiempo ahí almacenado o acumulado, entonces también necesitamos estar como desahogando esa vía. Y eso lo vamos a lograr, por ejemplo, cada vez que nosotros ingerimos alimentos, donde vamos a tener una hormona intestinal que se llama colecistoquinina o CCK, que nos va a favorecer, pues va a mandar la señal directamente a la vía biliar para que entonces se pueda excretar, ¿sí? A pesar de que de la formación de ácidos biliares sea la principal ruta de catabolismo del colesterol,
Con esta única vía de salida no podemos compensar nosotros el hecho de que en algunas situaciones tengamos nosotros un exceso de colesterol, ¿eh? Ojo con eso, porque precisamente eso se relaciona mucho con las patologías que tienen, obviamente, como les había platicado en el video pasado, el incremento de niveles de colesterol malo, como lo habíamos definido, que es el colesterol acoplado con las lipoproteínas de baja densidad, LDL, porque, ok, tenemos mucho y decimos, bueno, tenemos una vía de eliminarlo. ¿Por qué no se está eliminando? Porque precisamente no se da abasto o no se alcanza a compensar toda esa demanda de tan altos que están los niveles de colesterol acoplados al LDL. ¿Sale? Entonces, por eso es que tenemos que buscar alternativas también para, número uno, ya no producir tanto colesterol, por ejemplo, modulándolo con la dieta o algunos fármacos, y también pues tratar de incrementar los niveles de HDL para que se favorezca más su transporte desde los tejidos periféricos hacia precisamente el hígado para que dé lugar la formación de estas sales y estos ácidos y sales biliares, ¿sí? Entonces, pues más o menos aquí tenemos representada cómo es esta vía, donde en el colesterol que proviene del hígado, biosintetizado, que se lo llevaron, en este caso, las lipoproteínas, pues se va a empezar a formar los ácidos biliares, como ahorita los vamos a estar mencionando, se almacenan en vesícula, la hormona CCK puede, en este caso, favorecer la salida, esto pues hay un esfínter aquí que regula este mecanismo que es el esfínter de Oddi, y ya después de ahí todo eso va a dar precisamente al contenido del lumen intestinal, ¿sale? De ahí, la gran mayoría de las moléculas de ácidos biliares luego obviamente van avanzando a nivel intestinal, pero luego se vuelven a absorber precisamente en las porciones inferiores de intestino delgado. En este caso, los vasos que están irrigando esta región nos van a permitir favorecer el paso de estas moléculas y regresarlo precisamente a través de la vena porta al hígado, ¿sale? Entonces, este mecanismo donde lo estamos nosotros expulsando, por así decirlo, por la vía intestinal y luego de ahí se regresa por este sistema portal al hígado y de ahí otra vez del hígado a la vesícula biliar, se le denomina como circulación enterohepática, ¿sí? Y eso también tiene mucho que ver con lo que le estaba platicando hace un instante, donde también a veces no podemos lograr una mayor excreción o catabolismo, por así decirlo, del colesterol como nosotros desearíamos, porque también tenemos este factor que está jugando un papel importante, ¿sale? Bueno, entonces esto es como las funciones que tienen que ver. Vamos a empezar con la biosíntesis.